Buenas gente, el otro día pregunté por Twitter a ver si os interesaba que hiciera una pequeña reseña de este libro, ¿vale? Cómo dibujar arte de fantasía y mapas para juegos de rol, escrito por Jared Blando. La respuesta fue bastante positiva, así que bueno, toca cumplir lo prometido y os voy a enseñar el contenido de este libro para que veáis si os interesa o no os interesa. A mí me ha resultado súper útil a la hora de dibujar no tanto planos de Dungeons, sino mapas de más a gran escala de regiones o continentes. Bueno, pues vamos a echar un ojo al libro. Como ya os he comentado antes, se llama Cómo dibujar arte de fantasía y mapas para juegos de rol, de Jared Blando. Vamos a ver cómo es por dentro. Ya para empezar, ya vemos que todas las ilustraciones que usa el libro están basadas en mapas usando las técnicas que el propio libro enseña a realizar. O sea, cuando hayas visto todo el libro, todo esto debería ser capaz, y practicado, todo esto debería ser capaz de hacerlo tú. Empieza explicando los materiales básicos. Lápices, gomas, demás, y hay algunos un poco más avanzados, pues como pueden ser pinceles, tintas y demás. Una pequeña introducción, incluso tema digital. Pues no sé, en el capítulo 1 habla de cómo construir el mundo. En este más que nada lo que entra mucho en detalles de cómo crear, por ejemplo, las costas. Empezando de algo muy esquemático, a ir dándole detalle, refinándole, sombreándole, añadiendo islas, lagos, bien, hasta que tienes una costa bien definida sobre la que poder trabajar. En el segundo capítulo habla de montañas, bosques, ríos y agua en general. Montañas, desde cómo trazar la línea de seguir las cordilleras hasta cómo ir dibujándolas, refinándolas hasta darle detalle, de forma que queden pues, unas montañas bien dignas. Y luego nos enseña por diferentes tipos de montañas también, ya colinas más altas, más bajas, más abruptas, de diferentes estilos. Pues nos cuenta cómo dibujar los bosques. Y lo mismo, desde un esquema hasta un bosque terminado con todos los pasos que tiene. Ríos también, desde cómo trazarlos, cómo es la forma natural de trazar los ríos, hasta cómo empezar de forma esquemática, ir dibujando hasta tener un río complejo con todos sus afluentes, toda la desembocadura y demás. Y de ahí pasa ya al mar, digamos. El mar, donde te explica también cómo hacer las líneas de la costa. Es un poco la técnica que uso yo, es dibujar alrededor de la propia costa una o un par de líneas paralelas más finas, que es un poco donde romperían las olas. Y en este caso pues también le da unas líneas discontinuas, una especie de olas saliendo de ellas, que le dan un aire muy, muy medieval y muy chulo a este tipo de planos. Pues entramos a hablar de ciudades y iconos. Iconos de ciudades, que me llaman iconos, pero realmente son pequeñas ilustraciones, tenía que hacer de cero pequeñas ilustraciones para plasmar aquí, por ejemplo, un pequeño pueblo, una ciudad más grande. Paso a paso te explica cómo hacerlo, incluso te pone ejemplos, cómo crear sobre un mapa y coloreado. Incluso te dice dónde ubicarlos. Ciudades fortificadas, con sus ejemplos, castillos más grandes, con sus ejemplos. Entramos ya en el capítulo 4 que habla de tipografía. Esta es una cosa de la que yo cojeo muchísimo y vamos, confieso que el tema de la tipografía a mí me queda súper lejos, súper grande. Siempre tengo que utilizar o tipografías de Photoshop o buscar a alguien que sepa más de esto y subcontratar o encargar esta parte. Diferentes tipos de tipografía y nos explica mucho dónde colocarla, que a veces lo más difícil es ver dónde rotular en un mapa. Pues en las ciudades o pueblos, cómo rotularlo para que quede correctamente colocado y bien integrado. Siguiendo el trazado de los ríos, cómo hacerlo, en las montañas, cómo hacerlo para que se vean bien sobre las montañas, que es complicado, al igual que sobre los bosques, que también es muy complicado a veces leer los nombres que están escritos sobre los bosques, pues aquí te explica cómo hacerlo para que tanto el bosque como el texto sea legible. También te explica cómo poner etiquetas en regiones más grandes, como puede ser un país o un continente. Luego entramos a hablar de los lugares de interés o puntos de referencia dentro de un mapa. Como pueden ser, por ejemplo, carreteras, diferentes tipos de carreteras de diferente importancia, cómo terminarlas, cómo acabarlas, cómo dibujarlas, localizaciones especiales, cuevas, monumentos megalíticos, torres, ruinas, refugios, estatuas, monstruos marinos, árboles especialmente grandes o que tengan interés, te enseña cómo quedan integrados en un plano. Ahora que hemos llegado a la mitad del libro, creo que es un buen momento para recordaros que os suscribáis y deis a la campanita. Así YouTube os mandará un mensaje cada vez que saque un nuevo vídeo. Y también deciros que tengo un Patreon, que es el que financia todos estos vídeos y muchos de los planos que yo dibujo. Os dejo abajo el enlace por si queréis apuntaros. Y ahora sigamos con el libro. El capítulo 6 habla de iconografía.
Si antes nos ha enseñado cómo hacer pequeños dibujitos de las ciudades y cómo plasmarlos en el mapa usando esos dibujos, aquí habla más de algo más esquemático, más iconos. Cómo dibujar iconos que representen pueblos, ciudades, capitales, ruinas y ese tipo de cosas, de forma que lo puedas poner también en el mapa sin tener que recurrir a esas mini ilustraciones de una ciudad. Torres y diferentes tipos de cosas. Puentes, ruinas, ¿de acuerdo? Incluso otros elementos como puede ser batallas, dragones, portales. Incluso en el mar nos enseña cómo plasmar pues eso, a un diferente tipo de barcos. En este caso un dracar, un barco más medieval, algún monstruo marino, de forma que las zonas de los mares que suelen estar muy vacías y muy no sosas, pero sí con poca cosa comparada con la tierra, por rellenarlas un poco para que no destaque ese vacío. Luego en el capítulo 7 nos habla de heráldica, los escudos de las diferentes familias, ciudades o lo que sea. Yo es algo que no he usado, la verdad, en mis planos, pero viéndolo aquí te lo hace sencillo. O sea, seguramente empezaré a utilizarlo, a meterlo en alguno de ellos. Las formas que suelen tener los escudos, los elementos, la iconografía que puedes poner dentro de ello para que quede un poco más vestido, para representar lo que se quiera de esa casa en concreto, de ese país. Los colores que casan bien entre ellos en el tema heráldica, esto es muy importante porque muchas veces es muy complicado que los colores casen bien, que tengan sentido, y te explica cómo dibujarlo de cero y cómo sombrearlo para que queden realistas y como un efecto 3D. Cómo añadirle algo más a esos escudos, pues por ejemplo, coronas reales, ducales, añadirle una pequeña etiqueta con el emblema de la familia, por ejemplo, dónde colocarlos. Y pasamos al tema capítulo 8 en el que habla de fronteras. Algo muy importante también en los mapas, lógicamente. Aquí fronteras, pues diferentes formas de dibujar fronteras. Y podemos tener fronteras nacionales, pues fronteras regionales. Te explica el grosor que darles. Aquí te explica un truco muy bueno que es cuando dibujas una frontera, dar una especie de degradado de color hacia cada una de las regiones con un color diferente para que quede más claro dónde empiezan y acaban. Que me gusta mucho este detalle. Tipo de fronteras, aquí te explica que las fronteras suelen seguir los elementos naturales como los ríos o las cordilleras, lo que suele pasar en la realidad. Aquí habla de background. Background no se refiere tanto a los fondos, sino a otros elementos para decorar los planos que no son propiamente geográficos ni políticos, como pueden ser los marcos, ¿vale? Los marcos que van a los bordes, los marcos que rodean a un plano, las esquinas que van a tener esos marcos, y cómo dibujarlas, tipos de ellas, esquinas más complejas, con más florituras o más decoración. Bien. Otros elementos como puede ser una rosa de los vientos, que para meter en sitios, mapas en los que haya mucha importancia, mucho mar, mucha preponderancia de la zona marina, pues quedan muy bien. Leyendas, qué información meter en las líneas, cómo meterla, cómo hacer cuadros de información para detallar ciertas cosas dentro de los mapas. Y ahora nos habla de las técnicas de coloreado, para colorear. Y hasta ahora nos está enseñando cómo dibujar diferentes elementos. A partir de aquí nos va a enseñar cómo colorearlos. Por ejemplo, aquí nos empieza hablando de las diferentes técnicas. Pues por ejemplo, tinta, qué elementos utilizar, qué grosor de líneas usar para diferentes cosas. Si vas a pintar con acuarelas o con acrílico, también qué herramientas utilizar, qué tipos de colores usar. Aquí te pone un ejemplo, ¿vale? Un ejemplo detallado de cómo dibujar desde cero, ya sea empezando a lápiz y luego ir coloreando, dando sombras, brillos, los detalles y demás. Una especie de cenefa, de cero hasta estar bien terminada. Es un ejemplo que me gusta mucho y me gustaría hacerlo. De hecho, igual incluso lo grabo o lo emito en directo, no lo sé. Lo haremos igual luego en el canal. Le doy una vuelta, pero tiene posibilidades. Luego aquí te habla de coloreado en digital, que realmente es el que utilizo yo. Ahora mismo a mí el tema de colorear a la mano me queda un poco lejos y tengo que practicar mucho para verme cómodo. En digital, que es el que yo uso, también quedan cosas muy resultonas. Por ejemplo, este plano que nos enseña aquí, este mapa, está coloreado en digital. Y la verdad que queda muy bien. Una vez que nos ha enseñado todo esto, nos ha enseñado cómo dibujar los diferentes elementos, nos ha dicho cómo colocarlos y nos ha enseñado a colorearlos. Aquí nos pone una especie de ejercicio o un paso a paso de cómo va aplicando uno a uno todos esos pasos o todas esas técnicas para llegar a un plano terminado. Empiezas dibujando las costas, poniendo los diferentes elementos, ciudades y demás. Esquinas, los bordes, los vientos, los bosques, carreteras, iconografía que utiliza,
el entintado, cómo lo hace, el tema de heráldica, para llegar al final a este plano. Y no solo te enseña a dibujar este plano, sino que a partir de este punto te enseña cómo colorearlo. El mar, cómo dar sombreados, los ríos, ciudades, árboles, todo. Te enseña todo paso a paso, pum, 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 para que al final puedas tener un mapa como este. A ver, no digo que a la primera que os pongáis a hacerlo vais a tener un mapa como este, pero con un poco de interés practicando y tal, cosas muy similares a estas se pueden conseguir. Bueno, esto es un poco el libro que os quería enseñar. Arte de fantasía y mapas para juegos de rol. Son 128 páginas y con esto eres capaz de dibujar cosas que yo ahora mismo soy incapaz de hacer. Bueno, espero que el libro os haya resultado tan interesante como útil me ha resultado a mí. Dejo abajo un enlace por si os interesa comprarlo. Además, usando ese enlace yo me llevo una pequeña comisión y a vosotros no os cuesta ni un céntimo más. Así que bueno, gracias de antemano y hasta el próximo vídeo.